Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Se suele medir cuando la persona está en reposo y varía según la edad, y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto contando las veces que se eleva su pecho. La frecuencia respiratoria debe ser el primer signo vital evaluado. Puede aumentar con la fiebre, las enfermedades y otras condiciones médicas. Cuando se miden las respiraciones, también es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. Frecuencia respiratoria normal según la edad. Hay algunos factores que alteran la frecuencia respiratoria, como el ejercicio físico, por aumento del metabolismo, el estrés, el ambiente, cuando hay un aumento de la temperatura, el ascenso a grandes alturas, debido a la disminución de la presión parcial, tensión de oxígeno en el aire ambiente, los medicamentos que disminuyen la frecuencia respiratoria y la edad. La edad-frecuencia. Lactante, menos de un año, de 30 a 60 respiraciones por minuto. Niño, 1 a 3 años, 20 a 40 respiraciones por minuto. Preescolar, de 4 a 5 años, 22 a 34 respiraciones por minuto. Escolar, 6 a 12 años, 18 a 30 respiraciones por minuto. Y adolescentes, 13 a 18 años, 12 a 16 respiraciones por minuto. Es importante señalar que el paciente tiene la capacidad de controlar la respiración, por lo que el examinador u observador debe tratar de evaluarla sin que el paciente lo note. Puede realizarse mientras se toma el pulso del paciente. Se cuentan cuántas veces se eleva el pecho o su abdomen alto en 1 minuto o 15 segundos y se multiplica por 4. También debemos observar el color de la piel. La disnea suele estar acompañada de cianosis, causando una coloración azul alrededor de los labios y las extremidades. Referencias anatómicas. Debemos recordar que la respiración pulmonar se produce a partir de la contracción y relajación cíclica de los músculos respiratorios. Está la inspiración, que es la fase activa, donde se debe a la contracción del diafragma y de los músculos intercostales. Está la expiración, que es la fase pasiva, y depende de la elasticidad pulmonar. En condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración, escaleno y esternocleidomastoideo, y de la expiración, abdominales. Centros regulatorios. Este proceso es controlado principalmente por dos sistemas: el centro respiratorio pulvar, responsable del control involuntario de la respiración, y un grupo de neuronas de cortezas motoras premotora, responsable del control voluntario de la respiración. Los dos sistemas convergen en la médula espinal para su integración, y es a partir de las neuronas espinales que las fibras nerviosas eferentes envían los estímulos nerviosos de la musculatura respiratoria. Instrumentos y técnicas para la toma de la frecuencia respiratoria. Primero debemos poner cómodo al paciente sin alterarlo y mirar y contar los movimientos torácicos. Contamos 30 segundos y multiplicamos este valor por 2, si la respiración es regular. Controlamos durante 1 minuto o más tiempo si es necesario en pacientes con respiración irregular. Luego registramos el dato, interpretamos, y luego de esto también existe el método auscultatorio y palpatorio, o podemos combinarlo con lo que es la inspección, palpación y auscultación. Alteraciones. La frecuencia respiratoria normal se clasifica en bradipnea. Es una frecuencia respiratoria más lenta que la normal para la edad. Generalmente la respiración es lenta e irregular. Las posibles causas incluyen fatiga, lesión o infección del sistema nervioso central, hipotermia o medicamentos que deprimen el estímulo respiratorio. Está la taquipnea, que es una frecuencia respiratoria más rápida que la normal para la edad. Es por lo general el primer signo de dificultad respiratoria en lactantes. La taquipnea también se puede dar por una respuesta fisiológica al estrés. Y está la apnea, que es el cese del flujo del aire durante 20 segundos o durante un periodo de tiempo más corto, si está acompañado de bradicardia, cianosis o palidez. Disnea, sensación subjetiva del paciente de dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria o expiratoria. La disnea inspiratoria se presenta por obstrucción parcial de la vía aérea superior y se acompaña de tirajes. La disnea expiratoria se asocia con estrechez de la luz de los bronquiolos y la expiración es prolongada, como en los pacientes con asma bronquial y enfisema pulmonar. La apnea es la incapacidad de respirar cómodamente en posición de cúbito. Respiración de Kussmaul. Respiración rápida, frecuencia mayor de 20 por minuto, profunda, suspirante y sin pausas. Se presenta en pacientes con insuficiencia renal y acidosis metabólica. Respiración de Cheyne-Stokes. Hiperapnea, que se combina con intervalos de apnea. En niños, este patrón es normal. En adultos se presenta en lesión bilateral de los hemisferios cerebrales, ganglios basales, bulbo, protuberancia y cerebelo. Respiración de Biot. Se caracteriza por extremada irregularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Se presentan periodos de apnea. Se observa meningitis y lesiones de protuberancia y bulbo. Factores o enfermedades que pueden afectar la frecuencia respiratoria: el estrés, la temperatura, el ejercicio físico, el dolor, acidosis metabólica, infecciones del sistema nervioso, insuficiencia renal, asma, meningitis, fatiga. Factores para el aumento de la frecuencia respiratoria. Sepsis de origen no pulmonar. En principio, parece que algunos elementos bioquímicos, en especial el óxido nítrico, el TNF, las bradicininas y las prostaglandinas, producen una vasodilatación de las pequeñas arteriolas precapilares, lo que genera una disminución de la tensión arterial, aunque el corazón mantiene o incluso aumenta el volumen de sangre que lanza al torrente circulatorio en cada uno de sus latidos, mediante el incremento de la frecuencia cardíaca y el volumen telediastólico. Fiebre alta. El pulso aumenta en forma paralela con la temperatura,
A cada grado de elevación de temperatura corresponde un aumento de 10 a 15 pulsaciones por minuto. Se habla de fiebre dinámica cuando el pulso es fuerte, fiebre dinámica cuando el pulso es débil, desde el principio y consecutivo al agotamiento cardíaco, y de fiebre disociada cuando no se observa aumento de pulsaciones junto con el aumento de temperatura. La frecuencia respiratoria aumenta con relación al aumento de temperatura, polipnea térmica. Dolor. El dolor por estímulo quirúrgico activa los eferentes simpáticos, estimulando la inotropía y cronostropía cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto aumenta los requerimientos de oxígeno miocárdico causando isquemia. Factores para la disminución de la frecuencia respiratoria. Asma bronquial. A medida que el aire pasa por los pulmones, las vías respiratorias se van haciendo más pequeñas, como las ramas de un árbol al alejarse del tronco. Durante un ataque de asma, las paredes de las vías respiratorias en los pulmones se inflaman, lo cual hace que las vías se vuelvan más estrechas. Menos aire entra y sale de los pulmones, y el cuerpo produce una mucosidad que obstruye aún más las vías respiratorias. Enfisema pulmonar. Con el correr del tiempo, las paredes internas de los sacos de aire se debilitan y se rompen, lo que crea espacios de aire más grandes en lugar de muchos espacios pequeños. Esto reduce la superficie de los pulmones y a su vez la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Edad avanzada. A medida que usted crece, la frecuencia del pulso es más o menos la misma de antes. Sin embargo, cuando usted hace ejercicio, puede tardar más tiempo para que el pulso aumente y más tiempo para que se reduzca de nuevo. Posteriormente, su frecuencia cardíaca máxima con el ejercicio también es más baja de lo que era cuando usted era más joven. La frecuencia respiratoria, por lo general, no cambia con la edad. Sin embargo, la función pulmonar disminuye ligeramente cada año a medida que envejece. Las personas mayores sanas generalmente pueden respirar sin esfuerzo. Tabaquismo. Adicción al tabaco provocada por la nicotina. Los efectos del tabaco sobre las vías respiratorias son desde las vías aéreas, alveolares y capilares, como en los mecanismos de defensa pulmonar, provocando sintomatología respiratoria y deterioro de la función pulmonar, causando hipersecreción de moco, generando tos y expectoración crónica. La irritación va destruyendo a los alvéolos, produciendo una pérdida de la superficie de difusión para el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono, produciéndose un enfisema pulmonar. Hipotermia. Trastorno de la regulación de la temperatura corporal caracterizado por un descenso de la temperatura central por debajo de los 35 grados centígrados. En la fase de hipotermia leve se produce bradipnea, con el objetivo de reducir la cantidad de calor perdido por evaporación de agua en las vías respiratorias. Durante cierto tiempo, este mecanismo es útil, pero en las fases de hipotermia moderada y severa se vuelve peligroso, debido a la reducción de la temperatura corporal. También se afecta el centro respiratorio y se anula su capacidad para responder ante los estímulos de hipoxia e hipercapnia. De este modo, el mecanismo inicial sigue funcionando sin control, produciéndose un descenso progresivo del ritmo respiratorio hasta concluir en apnea. Enfermedades neurológicas. A la mayoría de las causas neurológicas van a provocar insuficiencia respiratoria por hipoventilación, bien sea por causa central o por alteración de cualquiera de las estructuras que intervienen a nivel periférico, cursando por lo tanto hipoxemia e hipercapnia. Alteraciones iónicas de la sangre. La alcalosis pseudorrespiratoria es el descenso de la presión arterial con aumento del pH en pacientes conectados a asistencia respiratoria mecánica, con acidosis metabólica grave secundaria al compromiso de la perfusión sistémica. La alcalosis pseudorrespiratoria se desarrolla cuando la asistencia respiratoria mecánica, a menudo con hiperventilación, elimina cantidades superiores a las normales de dióxido de carbono alveolar. La expiración de grandes volúmenes de dióxido de carbono causa alcalosis respiratoria en la sangre arterial, que se refleja en los gases en sangre arterial, pero la perfusión sistémica inadecuada y la isquemia celular producen acidosis celular, lo que ocasiona acidosis en la sangre venosa.